Buenas ¿Vio noches, qué ¿cómo están? peligroso lo que va a hacer Julián? Dice que va a escupir fuego. Yo me parece que no lo haría. No, pero después le vamos a decir a la gente, ya que hablamos de esto del fuego, qué hacer ante una quemadura, pero lo hablamos después. Lo vamos a hablar Después, después. sí, cuando estemos Hoy vine en esa acompañado sección. ¿Lo por mi veo? amigo, el doctor Guido Bergman, Ajá. que es cardiólogo y aparte trabaja mucho con esto de dejar de fumar. Mirá. Tratamientos para dejar de fumar. Así es. ¿Por qué? Porque el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. Es un día donde Perfecto. se propone que la gente no fume. Nos pareció importante. Es porque quiere laburar menos, porque cuanto menos gente fume, menos laburo va a tener No, como pero cardiólogo. la gente va a querer dejar de fumar y va a trabajar más. Ah, bueno. Entonces nos pareció importante responder 5 preguntas que tienen que ver con el hábito del cigarrillo. Sí. Y lo pregunté en el Instagram, @SergioSnieg. Algunos me respondieron y van a estar acá. Ah, ¿qué contestaron? No, están Eso acá. quería saber. Están acá justamente las Perfecto. preguntas que mandó la gente y vamos a ir con la primera. ¿Sí? Dale, Vamos vamos. con la primera. Mucha gente piensa ¿Qué? ¿Qué? El tobogán. que está en descenso la Sí. cantidad de fumadores. Ah, en general. Va de nuevo. En Sí, ya lo descenso entendimos, ya lo la entendimos. cantidad de fumadores, porque somos muy creativos. Oh. ¿Es así, Guido? Un poco sí y un poco no. A ver, A ¿cómo ver, es? ¿Por qué pasa eso? Hay lugares en el mundo en donde por las campañas que se hicieron, desde que se sabe que el cigarrillo hace mal, que hicieron que la gente vaya dejando de fumar. Lo que pasa es que hay lugares en el mundo, sobre todo el hemisferio sur de todo el mundo, donde en muchos lugares el cigarrillo no está bajando. De hecho, parece haber como un piso, porque en general en el mundo occidental fuma en los países entre el 20 y el 25% de la población. Tengamos en cuenta que en el mundo fuman 1.250 millones de personas, de las Sí. cuales la mitad se va a morir por causa del cigarrillo. terrible. Terrible. Y es la causa de muerte prevenible más importante en el mundo. Con lo cual, una persona que fuma sabe que en promedio puede llegar a vivir 10 años menos que una persona que no fuma. Ajá. Con lo cual, el tabaco, si bien está en bastante amesetado, hay lugares del mundo donde está aumentando y lugares del mundo donde está un poco bajando. Uno va a lugares más desarrollados, por ejemplo, países más desarrollados, y uno encuentra que tal vez una población de 10, 12, 15%. ¿Y acá en Argentina En qué Argentina pasa? tenemos entre el 22 y el 25% de la gente que fuma. Ajá. ¿Y adolescentes? Y ¿Qué es lo que adolescentes, ocurre? lamentablemente, tenemos un 20% de adolescentes que también fuman. Con lo cual, ¿por qué pasa esto? Porque el inicio del tabaco Es en la adolescencia. se da en la adolescencia. El 90% de los fumadores adultos Sí. empezaron a fumar en la adolescencia. Y Antes fíjense... empezaba a fumar en la colimba. Cuando Claro, claro. Era Bueno. todo el mundo, no, yo empecé a fumar en la colimba. Bueno, Cuando se pasaba hacía la eso. colimba. E incluso fíjate que las grandes guerras fueron las grandes eventos del mundo donde el cigarrillo creció muchísimo en porcentaje. Ahora, el adolescente que empieza a fumar tiene que saber que el 90% de los que empiezan a fumar en la adolescencia termina la adolescencia fumando todos los días. Y en un ratito vamos a ver por qué eso. A ver. ¿Qué es lo que pasa con la prohibición de la publicidad de cigarrillos y estas imágenes que aparecen promovieron que se fume menos? Sí, en realidad, por el convenio marco, que es un convenio de salud pública internacional que en todo el mundo está aplicándose, en Argentina no está ratificado en el Congreso, pero sí hay una ley nacional de tabaco que hizo que las compañías tabacaleras tengan que, por ley, poner, por ejemplo, los stickers esos hablando de lo mal que hace el cigarrillo. Sí, sí. ¿Por qué es importante eso? No porque el fumador vaya a dejar de fumar, pero sí porque los chicos no van a empezar. Ese es el secreto. Ajá. Otro secreto ¿Pero para que funciona los eso? Funciona, funciona. Y lo que más funciona es el aumento del precio. Sí, bueno, El es aumento la, del es la precio- única campaña que hasta ahora Sí. se ha escuchado contra el cigarrillo. Fuertemente. Hay varias cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con el etiquetado, la publicidad, el patrocinio, el tema de que no puedan comprar los menores, el acceso a los tratamientos. Bueno, dejaron y- de patrocinar los eventos deportivos. Totalmente, bueno. Y se Eso en está todo el- estudiando la relación esta de por qué con el tema del estrés o las guerras que vos decís, el cono sur, por Lo que- qué acá tenemos más primera, fumadores. Primero porque las compañías tabacaleras buscan espacios donde las leyes sean más blandas. más blandas o menos respetadas o haya vacíos legales. Están como menos desarrollados que el del hemisferio norte, Menos entonces control. Pulmón. exactamente, después de la Segunda Guerra Mundial se hizo un estudio Pero donde más empezaron a allá de ver eso, y- vos
es si el cigarrillo lo único problemas cardíacos. Claro. De hecho, ¿cuál es la edad de aparición de un por más que sea dosis dependiente? O sea, uno te hace mal, 20 te hace Socie. Exactamente. Sandro tuvo eso. Tuvo enfisema, EPOC. Siete tipos de cánceres que están asociados al tabaco. ¿Ah, sí? Desde el renal. había leído que por todo el lugar donde pasa el humo, Por ejemplo, produce osteoporosis, produce se vuelven locos con el tabaco cuando tienen que hacer un implante porque el tabaco... Eso siempre cuando en las capacitaciones que damos ponemos una... Todo el cuerpo sale una flecha, que significa que el tabaco... vamos a A ir ver. con la tercera pregunta. ¿Qué? Para mí, El vaso de El agua. vaso de Para agua. mí- Yo pensé en el vaso de agua. no hay nada más ¿Qué es? agua. ¿Qué? ¿La tele? No. La papa frita. Para- No hay nada. Yo soy Pero la adicto. gente pregunta si el tabaquismo es lo más adictivo que hay en la naturaleza. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el Ah, tabaco... más que las... más que Porque la no papa tiene frita. nicotina la papa frita. Exactamente. El tabaco, el humo del tabaco tiene entre 4.000 y 7.000 tóxicos distintos. Pero hay uno que trae adicción, y es la nicotina. Cuando uno le da nicotina, cuando uno fuma, la nicotina llega al cerebro en 7 segundos. Y genera un mecanismo dentro del cerebro que cuando uno empieza a fumar dice nicotina y el cerebro dice, ahora quiero más nicotina. Y eso va subiendo, entonces la gente hace que cada vez fuma más, porque Claro. el cerebro va queriendo más nicotina. ¿Cuánto uno va a fumar? Y eso está genéticamente determinado. O sea, ¿qué significa Lo que eso? soporte tu cuerpo. Y lo que... ¿Viste que hay gente que fuma 5 cigarrillos por día y hay gente que fuma 60, 40? ¿Y de qué Sí. depende eso? Y depende de tu genética. Entonces, ¿qué ocurre? La gente a veces deja de fumar y dice, no, yo lo voy a poder controlar, voy a fumar uno cada tanto. esa Y, no, y fantasía. vuelve a lo mismo que antes, porque el cuerpo te llevó a ese punto. Entonces, la nicotina tiene el poder adictivo que tiene la heroína. Las dos sustancias más adictivas de la naturaleza son la nicotina y la heroína. Lo que pasa es que el tabaco, a diferencia de todas las otras drogas, Sí. es la única droga que no te altera la conciencia. Y en general las personas pueden hacer su vida fumando. No hay ninguna otra droga que te permita eso. Esto es tanto en los cigarrillos industriales como en los armados. Es lo mismo. Tabaco. Quemar tabaco trae tóxicos. Llámale puro, llámale pipa, La llámale... nicotina no tiene que ver con nada No, industrial. la planta se llama Nicotiana tabacum. Viene O sea, con ya viene incluido. Viene de ahí, exactamente. Por eso es que la persona que fuma pipa, fuma habano, ¿Qué fuma... pasa con el cigarrillo- vapeo que está tan de moda? Bueno. Que parecía que... Ahora te estás adelantando Es que yo soy ansiedad. Sos vidente. Pedro de 10 Mendoza. segundos. 10 segundos. 9, 8, 10 segundos. Es que no y fuma, vamos por eso se a pone esta ansioso. pregunta. Claro. Y esta Estaban pregunta, hablando justo para que no. esta pregunta me la hizo una paciente que se llama Agustina, que me mandó un audio y me dice, mi papá fuma. Para dejar de fumar, ahí va la pregunta. ¿Cómo fuma para dejar de fumar? No. La pregunta es, para dejar de fumar, ¿solamente hace falta voluntad o hay que hacer algún tratamiento? Es una gran pregunta. La realidad Tiene es que... de todo, hay en- una parches, pastanaca, Acá unos Acá tenés, parches. este es el cigarrillo electrónico que vos decías, Ah, lo de, que vamos- lo de que vamos a vapear. ver si Pensé que era una sirve, ¿eh? Porque jeringa. vapear, explico, vapear es fumar cigarrillo electrónico. Claro. Exactamente. Vamos a ver si sirve. En realidad pasa lo siguiente. Cuando las personas quieren dejar de fumar, obviamente que tiene que haber un proceso de voluntad de decir, quiero hacer un tratamiento o quiero hacerlo.
Pero muchas veces las personas intentan dejar de fumar y no saben cómo hacerlo. Y por eso a veces no se animan a consultar. Por eso es, no, me van a decir... Me aguanto. O me van a decir que deje mañana. Y la verdad que tal vez no es así. ¿Para qué voy a ir a un lugar donde lo único que me van a decir es tenés que dejar de fumar? Exactamente. Entonces el punto es así. Hay que tener voluntad, obviamente, pero esa voluntad hay que ayudarla. Entonces, cuando uno hace un tratamiento para dejar de fumar, trabaja en dos áreas. Trabaja en el hábito y en la conducta, tratando que la persona vaya adquiriendo habilidades para dejar de fumar. Eso es lo voluntario. Esa Eso es es la lo que parte maneja voluntaria. uno. Exactamente. Entonces uno, pero también hay técnica. O sea, uno va aprendiendo cosas y se va preparando para dejar de fumar. No siempre uno deja de fumar de un día para otro. Hay gente que hace... va bajando la cantidad hasta que deja y también sirve eso. No solamente hay que decir, mañana dejo y corto. Puede hacerlo lentamente, siempre y cuando en algún momento corte. Ahora, esa voluntad muchas veces hay que ayudarla. ¿Por qué? Porque como el cuerpo pide nicotina, si nosotros bruscamente le sacamos la nicotina al cerebro y al cuerpo, va a haber síndrome de abstinencia. Van a aparecer síntomas provocados por la falta de nicotina. Sí. Y eso puede ser tener desesperación por fumar, pero puede ser ansiedad, puede ser irritabilidad, puede ser frustración, puede ser enojo, puede ser desconcentración, puede ser apetito, puede ser insomnio, agresividad. O sea, un montón de síntomas provocados por la falta de nicotina. Y la persona cuando está así, la familia le dice, volvé a fumar, porque no te aguantamos más. La persona fuma y se calma. La pregunta es, ¿podemos hacer algo para ese síndrome de abstinencia, controlarlo? La respuesta es sí. Hay medicación específica. Para dejar de fumar. Básicamente lo que hacemos es, le damos al cerebro lo que necesita, de una manera no tóxica y no adictiva, o le hacemos creer al cerebro que está fumando. Por eso usamos medicación, que se toma por boca, que aumenta la liberación de dopamina del cerebro, que es lo que hace liberar la nicotina, o le damos nicotina misma, pero terapéutica. Ya sea en parches, ya sea en chicles, ya sea en pastillas, o ya sea en spray de nicotina que hay en recetada por Argentina. un médico. Lo del cigarrillo electrónico, entonces, ¿sirve o no? No, el cigarrillo electrónico no hay muchos estudios que digan que sirve para dejar de fumar. En realidad, el cigarrillo electrónico también tiene tóxicos, porque tiene un líquido que es la glicerina y el propilenglicol, que cuando uno los traga no pasa nada. Mucha industria alimentaria usa eso. Pero cuando lo aspira... Pero cuando lo vaporizás, lo quemás y aparece formaldehído, acroleína, acetona, dietilenglicol, metales pesados. Entonces, es un humo eso, no es un vapor. A mí me impresiona mucho una que chimenea tiran muchísimo humo. Sí, tiran muchísimo humo. Eso genera... Yo creo que favorece más el hábito Exactamente. de la sensación que de lo... Exactamente. Sí. Y entonces... Si viene un paciente y decirme, quiero dejar de fumar con eso, yo le voy a decir, mira, no es lo que te recomiendo. Si lo vas a usar, lo único que te digo es, a los 3 meses lo tenemos que dejar. ¿Por qué? Puede ser parte de un proceso, pero no el proceso. Pero ¿por qué? Porque si no, el 80% se pasa a ser fumadores duales. Después vuelve al tabaco. Ahora, el problema con el cigarrillo electrónico, ¿saben dónde está? En los adolescentes. Porque es una estrategia de las compañías tabacaleras para hacer captar, creer que no pasa nada. Claro, entonces, y está demostrado que los chicos que empiezan a vapear... terminan fumando. Tienen entre 400 y 800 más chances de empezar con cigarrillos comunes. Entonces es una estrategia para captar gente. Entonces, el cigarrillo electrónico no lo recomendamos para dejar de fumar y le decimos a los papás que están en casa, hablen con sus hijos para que no usen el cigarrillo electrónico. Y a los papás que están en casa, cuando están fumando, de fumar también. Cuando están fumando delante de sus hijos, le están enseñando a fumar. Aunque le digan, hace mal el cigarrillo. No. Vamos a ir 100%, eso es verdad. Sí. Hijos de fumadores son más frecuentemente fumadores. Siempre lo decimos eso, lo del espejo con los padres. Vamos a ir con la última caja. Y la última caja, la pregunta es... La mamá embarazada. No. No, pero parecía por esto. Sí, por el pantaloncito. Si el daño ya está hecho, ¿para qué voy a dejar de fumar? ¿No? ¿Es reversible el daño del...? Ahí vamos. Es muy buena esa pregunta. Y eso quiero linkearlo también con el monóxido de carbono. Bien. Lo siguiente, cuando una persona fuma, mete muchos tóxicos y va generando daño. Entonces uno dice, bueno, ya tuve un infarto, ya tuve un cáncer de pulmón, ya tengo EPOC. ¿Para qué voy a dejar de fumar? Si total, el daño ya está hecho. La respuesta es, no es así. Toda persona que deja de fumar mejora. Hay cosas que mejoran más rápido y hay cosas que mejoran más lento. Lo que más rápido mejora habitualmente es lo menos grave y lo que se ve. Mejora la capacidad respiratoria, mejora el aliento, mejora el aspecto físico. Todo eso mejora rápidamente. Ahora, por ejemplo, una persona que deja de fumar, al año de no fumar, su riesgo de infarto cardíaco bajó a la mitad. Y a los 3 años casi se iguala con la persona que nunca fumó. Entonces, uno siempre está a tiempo de dejar de fumar. El cáncer de pulmón tarda un poco más en bajar porque es algo que siempre vemos que las personas que aunque hace 10 años que no fuman, todavía tienen un poco más de riesgo de cáncer de pulmón que la persona que nunca fumó. Pero en general, siempre mejoramos. Yo siempre le digo a los pacientes, es como tener un clavo clavado en un pie. Vos te lo sacás, siempre vas a estar mejor. Pero la sensación te queda.
te puede quedar una sensación, algún pequeño daño, pero siempre vas a estar mejor. Es decir, que vos estás sacando algo de tu cuerpo que Hace mal. hace mal y que vas a estar mejor siempre. Por lo tanto, siempre hay que intentar dejar de fumar. ¿Y sabes por qué hay que intentar? Porque de cada intento se aprende y las personas que dejan definitivamente muchas veces son los que intentaron varias veces antes. Entonces, hay que dejar de fumar. Y distintas cuando, técnicas. y cuando recaes es parte del tratamiento, Exactamente. Nosotros decimos que la recaída es parte del ciclo de cambio. Es como romper la dieta. Vos rompes la dieta, pero no es que dejaste de hacer Claro. dieta. Exactamente. La rompiste. O dejar de ir al gimnasio. ¿no? Vamos rápidamente con lo del monóxido de carbono. Te clavaste Dale. las Vamos a hacer papitas. con lo... Necesitamos un fumador. Lucas, Bueno, Lucas. tampoco hay que Pobrecito, Ahí nos ponemos Claro, ahora. vamos no a hay que ver, botonear vamos a ver gente. rápidamente cómo funciona esto. Esto es un aparatito que es un medidor de monóxido de carbono. Sí. A Sí. toda persona que fuma Sí. le aumenta el monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque el monóxido es uno de los tóxicos del tabaco, ¿de acuerdo? Sí. Ahora que está tan de Ya Ya moda hablamos muchas veces sobre lo tóxico que es el que monóxido, de carbono. Bueno, entonces, lo que hacemos nosotros es medir a la persona... Esto no es si tomaste. No, No, esto no es parecido. citomaste, es parecido, pero en vez de medir alcohol, mide monóxido de A ver, carbono. Perfecto. dale. Entonces, yo te voy a decir que respires hondo, guarda el aire, y ahora esto va a sonar 3 veces y vos vas a soplar acá. Esperá. Dentro de 48 horas. Sí, te- Te Cuando vamos te a mandar pongas el azul- resultado a tu mail. Ahí está. ¿Por qué se agarran los anteojos para soplar? No sabemos, pero bueno. Porque si le Mire. caen. Mostrar la cámara, a ver. Déjalo quieto, Ahí déjalo está la quieto. cámara. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es lo Bueno, normal? Lo normal es 6. Y ahí estamos en... 26. Está 26. perfecto. Eso significa que fumó hace poco, ¿sí? Ahora, y que pará, tiene yo que monóxido de ¿Cuándo? sangre. Para yo ¿Cuándo? que no fumo. Sí. Si soplar ahora. Te ¿qué- da negativo. Negativo, Sí, ok. totalmente negativo. De hecho, en los trabajos científicos se utiliza menos de 10 como parámetro, ¿sí? Pero en general pasa esto que lo que hacemos es medir esto. Porque cuando el paciente viene a dejar de fumar y dejó de Sí. fumar, yo digo, pará, dejaste de fumar, vení, sopla acá. Entonces, ¡Ay, qué bueno. botón! Decime Muchísimas- la true, decime la true. Muchísimas Claro. gracias, Guido. Un Gracias placer, por gracias, venir. gracias, Gracias, gracias. Doc. Mañana nos Gracias, vemos. amigo. Soplaste muy